Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora, si no llega por la noche, tal vez venga con la aurora. Tomen asiento, queridos hermanos. Ya estamos en el mes de María, el año se nos va yendo y la liturgia de la Iglesia nos habla de la segunda venida del Señor. Es una manera más positiva de hablar del fin del mundo, que eso nos da un poquito de miedo, así como hablar de la muerte. Pero si lo vemos desde la fe, el término de la vida presente, ya sea nuestra vida mortal o el término del mundo presente, es una buena noticia, porque es señal de que Cristo viene. Y si Jesús viene, viene la felicidad verdadera, la vida, la renovación total. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra y una felicidad eterna para todos los que creyeron en Él. Es como una mamá que va a dar a luz. Si se acercan los dolores de parto, nos podemos poner muy nerviosos porque es angustiante, ¿no es cierto?, lo que sufre la mujer. A veces me han contado, ¿no?, que el marido sufre hasta más que la misma mujer, ¿no?, la misma ansiedad, la angustia de saber que su esposa amada va a sufrir tanto, porque esas contracciones, esos dolores, son dolores insoportables a veces. Pero si nos fijamos en eso, nos quedamos con una visión muy negativa. Hay que pensar mejor que el niño va a nacer, o la hija va a nacer. Entonces, eso nos da más alegría. Y entonces, todos estos dolores, todos estos sufrimientos y tribulaciones que vive actualmente la humanidad, la Iglesia, debemos interpretarlos a esta luz que nos regala el Evangelio de hoy. El Señor ya viene, falta poco para la venida del Señor. Hay que interpretar que estos son signos de los tiempos y hay que estar preparados, porque no hay nada más cierto que nadie sabe el día ni la hora. No sabemos cuándo viene el Señor. Lo que sí sabemos es que puede venir en cualquier momento y hay que estar siempre con las lámparas encendidas. Nos dice la carta de San Pablo a los tesalonicenses que la venida del Señor será algo maravilloso. Él vendrá en gloria y majestad al toque de la trompeta, de la última trompeta. Entonces se abrirán los cielos y se verá al Señor descender del cielo como un rey glorioso. Todos lo verán en su majestad infinita
Y algo muy misterioso que dice y revela San Pablo es que los que murieron en santidad, los que murieron con Cristo, resucitarán primeros y ellos irán primero al encuentro del Señor. Después, los menos santos irán resucitando cada uno a su debido tiempo. Es algo que no podríamos nosotros imaginar, solo lo sabemos porque lo dice la Escritura. No es entonces que la resurrección va a ser todo de un viaje, no, se va a ir dando paulatinamente. De hecho, la primera persona que ya resucitó junto a Jesús es la Santísima Virgen María. Ella es la primera virgen prudente que ya goza en el cielo, en cuerpo y alma, de la dicha, de la gloria de Dios, la vida eterna. Y es así que esta venida del Señor se parece mucho a las bodas que tenían los judíos antiguamente y que todavía lo celebran, ¿no? Y es que es un ritual muy largo, ¿no? Los matrimonios de los judíos duran días y también se dividen en semanas y meses incluso, ¿no? Entonces, el momento más importante es la noche en que el novio viene a buscar a la novia. En otras culturas también se habla de que el novio, el joven, va y rapta a la novia y se la lleva, ¿no? Entonces, llega en cualquier momento, nadie sabe cómo sorpresivamente va a llegar el novio. Entonces hay que estar en vela, vigilantes, ¿no? ¿Y quién hace esto? Bueno, las damas de compañía de la novia son las vírgenes que están afuera de la casa con las lámparas encendidas y atentas para ver cuándo llega el novio e ir a avisarle a la que se va a casar, la novia, la principal protagonista de esto, ¿no? Entonces Jesús dice que cuando Él venga va a tardar y las vírgenes que están con las lámparas encendidas esperando se van a quedar dormidas. Todas se quedan dormidas. Pero hay una diferencia. 5 eran prudentes y 5 eran necias. ¿No es cierto? Eran poco prudentes. Las prudentes no solo tenían las lámparas encendidas, sino que se habían preocupado de tener aceite de repuesto. De tal manera que si se quedaban dormidas justamente podían volver a encenderlas. Y las necias no se habían preocupado de eso, de tener el aceite de repuesto. ¿Y qué significa todo esto? Significa que la luz que tiene un alma, eso representa la Virgen, ¿no es cierto? El alma que está bautizada, que es cristiana, que vive en gracia de Dios. Esa luz, hermanos, es el Espíritu Santo. Quien tiene más esa luz es la Santísima Virgen, porque ella es la llena de gracia. Y todos estamos llamados a iluminar, a ser luz del mundo y estar llenos de ese fuego de Dios que es el Espíritu Santo. Todos recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y lo vamos alimentando con los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, cuando se nos empieza a ensuciar, ¿no es cierto?, la lámpara, hay que limpiarla con la confesión, y la confirmación es cuando llega más fuerte el Espíritu Santo. Y una vida llena de amor a Dios, de buenas obras, de cumplir los mandamientos, significa estar proporcionando aceite, que no se nos acabe el aceite. Pero hoy día yo les invito a pensar lo que nos dice exactamente la palabra de Dios. Nos habla de 2 situaciones: prudencia y necedad, es decir, tontería. ¿Qué es lo que es prudencia? La prudencia, las vírgenes eran prudentes porque para nosotros, los católicos, la prudencia es una virtud y una sabiduría. Ese es el lema del seminario menor, ¿cierto? Liceo San Fidel, virtud y sabiduría. Entonces, esta es una virtud que al mismo tiempo es sabiduría. La prudencia, hermanos, es la capacidad de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además es virtud porque es la capacidad de obrar bien y evitar
el mal. Entonces, ser prudente es fundamental porque si no somos prudentes no vamos a entrar en el reino de los cielos. Las vírgenes que no eran prudentes se quedaron con la lámpara apagada cuando llegó el esposo. Entonces le dicen a las otras, convídenos un poco de aceite. Es que eso no se puede convidar, porque cada uno en su vida va alimentando esa virtud, ¿no es cierto? O es o no es. Cada uno tiene la virtud en sí mismo. Se acostumbra a elegir bien, a distinguir lo bueno de lo malo, a saber obrar bien, a agradar a Dios, a decir como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí la voluntad del Señor. Eso no se aprende de un momento para otro. Hay que irlo adquiriendo con la vida. Dejar que lo más importante para mí sea amar a Dios, sobre todas las cosas, y no poner mi yo, mi egoísmo, mi orgullo, antes que el amor a Dios y al prójimo. Esto hay que irlo aprendiendo. Es lo más importante que podemos aprender en la vida. Ser prudentes. ¿Por qué? Todos nos vamos a quedar dormidos. Las vírgenes, necias y prudentes, todas se quedaron dormidas. ¿Qué significa adormecerse? Bueno, puede significar muchas cosas, ¿no? Uno es que la rutina de la vida nos va un poco relajando y al final no nos damos cuenta que ya no le damos tanta importancia a las cosas de Dios. Eso puede ser adormecerse, relajarse un poco en la vivencia de la fe. También nos vamos adormeciendo en la vida porque vamos perdiendo fuerza, nos vamos enfermando, van pasando los años, nos vamos acercando a la muerte y finalmente todos se duermen, es decir, todos mueren, todos vamos a morir. Entonces, lo más importante es haber adquirido la virtud de la prudencia, porque el Señor viene y cuando venga todos resucitarán, es decir, las vírgenes van a despertar de nuevo y van a decir, viene el Señor. Y los que vivieron de manera prudente rápidamente verán que tienen aceite y sus lámparas se encienden de nuevo. Se nota que tienen el Espíritu Santo. Y los que no fueron prudentes en la vida no tendrán cómo encender sus lámparas. No hay nada que hacer. Y esas personas no entrarán en el reino de los cielos, infelizmente. Entonces, hoy es el día para ser prudentes y no necios. ¿Qué es lo que es la prudencia, la sabiduría para Dios? Hacer la voluntad del Señor. Y dos cosas yo diría en estos tiempos de confusión que estamos viviendo, en que se dicen tantas cosas que una contradice otra y no sabemos a veces dónde está el camino cierto. Yo les diría, hermanos, con mucho cariño, no nos despeguemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede cambiar. Si llega alguien y dice, mira, ahora la Biblia ya no se interpreta como antes, ahora le damos otra interpretación, o la Biblia ya no corre. Jesús dijo esto, pero la verdad es que en los tiempos modernos hay que vivir otra cosa. No, seamos prudentes. Nuestra inteligencia debe fijarse en lo que dice la palabra de Dios, conservar la palabra de Dios, resistir firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo otro que también les recomiendo, hermanos, con todo cariño, es que eduquémonos más en la fe, conozcamos mejor la fe, formémonos mejor en la fe católica. Junto a la palabra de Dios hay otro libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. No es un simple libro. Eso se editó y se publicó en la época de San Juan Pablo II, junto con su gran colaborador, que era el cardenal Ratzinger en ese tiempo, ¿no? Que después fue el Papa Benedicto XVI. Entonces, en este catecismo de la Iglesia Católica, nosotros encontramos la sabiduría, la enseñanza de la Iglesia de los 2000 años, todo lo que ha enseñado el magisterio, la tradición de la Iglesia, los papas, los doctores de la Iglesia, los santos, las santas, están contenidas las principales perlas de sabiduría, de enseñanza,
de la Iglesia de estos 2000 años. Entonces, les ruego, tengan en su casa y lean todos los días el Catecismo de la Iglesia Católica, porque si tienen alguna duda sobre cualquier tema que hoy en día se trata, ahí ustedes buscan y dice la verdad, lo que enseña la Iglesia. Entonces, afirmémonos en la Iglesia, porque la prudencia es capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y eso es tan relativo hoy en día, porque todo el mundo tiene opiniones y a veces no sabemos a quién creerle. Y dice San Pablo, otra cita que hay que memorizar, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Aunque venga un ángel del cielo y les comunique un evangelio distinto, sea anatema, es decir, sea condenado. Aunque yo mismo, dice San Pablo, les predicara una palabra distinta, un evangelio distinto, que yo sea condenado entonces, dice San Pablo, porque la palabra de Dios no puede cambiar. Ser prudente entonces es conocer la palabra de Dios y cumplirla. Si el mundo anda diciendo cosas distintas, si a veces personas que nunca nos imagináramos nos dicen cosas distintas a lo que enseña la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, el magisterio, el catecismo, entonces con toda tranquilidad sea anatema. No la persona que está hablando, porque nadie debe condenar a nadie, solo Dios juzga. Pero las enseñanzas equivocadas hay que condenarlas, porque ellas nos conducen a la perdición, a la imprudencia, a la necedad. Y quien tiene falsedad, mentira en su corazón, apaga el espíritu, se queda sin aceite, ya su lámpara no brilla. Entonces, prudencia. Prudencia significa hoy tratar de buscar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, alimentarnos con la enseñanza del Señor. Y Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, enseñen lo que yo les he transmitido, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en estos 2000 años la Iglesia ha hablado, pero es Jesús quien habla a través de las autoridades competentes, y todo eso está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso nos puede salvar. Es importante, fundamental en la prudencia, conocer la verdad y no pensar que todo es relativo y que cada uno tiene su propia verdad y cada uno se salva como puede. No, Jesús nos salva, pero Jesús es la verdad. Todos estamos llamados a participar en la Iglesia y todos serán acogidos a la Iglesia, pero venir a la Iglesia es conocer a Cristo, y Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. No podemos nosotros inventar nuevas verdades, nuevos caminos y nuevas formas de vida que a veces, muchas veces, como vemos hoy en día, desagradan a Dios y producen frutos de muerte en la familia, en los países que están en guerra, en la juventud, la infancia, que a veces se educa y se forma de una manera que los deja tristes, ¿no es cierto? Porque cuando no nos educamos, como quiere el seminario menor, en la virtud y en la sabiduría, nos educamos en la pura conveniencia, en lo práctico, en lo útil, ¿cierto? En la pillería humana. La sabiduría de este mundo es necedad, es tontera, es locura a los ojos de Dios. La sabiduría de Dios es simplemente, como María, aceptar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo,